Bueno, chicos, entonces con esto oficialmente comenzamos nuestro tercer corte y el tercer corte tiene que ver con todo lo relacionado con los sistemas. Entonces vamos a ver eh, las estructuras presentes en unas cavidades, en la cavidad torácica, en la cavidad abdominal y en la cavidad pélvica. Bueno, entonces si hablamos del tórax, ¿ustedes qué pueden aportar? ¿Qué pueden decir? Si es a nivel de sistemas, pues sistema respiratorio. ¿Qué? Que Si se al- encuentra entre el cuello y el abdomen, que se encuentra entre el cuello y el abdomen, ¿qué más podemos decir? que dentro de él también hay órganos vitales, El corazón, ¿Qué más Y podemos los decir? protege. ¿Qué más podemos decir? ¿Que protege? que ¿Qué otra también cosa? funciona como un soporte para las costillas, ¿no? ¿Es un soporte para qué? Las costillas, ¿no? Es un soporte, bueno, Como que las sostiene, no sé. ¿cómo la sostiene? Todo eso que dicen tienen razón. Entonces ahí les comparto esto. Muy bien. Entonces cuando hablamos del tórax, estamos hablando de una cavidad que se ubica en la parte anterior y superior del tronco. Recuerden que el tronco tiene dos partes, una posterior que ya la vimos, que es dorso, y una anterior que presenta dos cavidades, una superior que es el tórax y una inferior que es el abdomen. El tórax va a estar delimitado en la parte superior por una abertura superior que es esta, que corresponde a la presencia de la primera costilla, digamos lo que es la base del cuello. Y en la parte inferior tenemos otra abertura que está aquí, en la cual vamos a encontrar un músculo que se llama el diafragma o músculo diafragmático. Este músculo lo que hace es dividir la cavidad abdominal de la cavidad torácica. En el tórax, ya entonces en esta región o en esta parte, vamos a encontrar unos huesos. ¿Este cómo se llama? Clavícula. clavícula, Clavícula. ¿Este cómo se llama? cuerpo del esternón, El cuerpo del esternón o básicamente el esternón, y estas serían las costillas. Entonces las costillas en su parte anterior se articulan con el esternón y en su parte posterior se articulan con las vértebras torácicas. Y el único hueso que permite la unión realmente del tronco al miembro superior es la clavícula, porque el resto no habría una estructura que realmente los uniera. Entonces, las costillas junto con el esternón en la parte anterior y las costillas junto con las vértebras torácicas en la parte posterior delimitan un área que se le llama la reja costal o también se le llama cavidad del tórax, que es esta, o sea, esa forma redondeada que tenemos allí. En su parte anterior, el tórax, allí vamos a encontrar el esternón. Y el esternón va a presentar tres porciones, tres partes. La superior, que es el manubrio, una intermedia, que es el cuerpo,
y una inferior, que es el proceso sifoideo o antes conocido como apófisis sifoides. El manubrio en su parte superior presenta esta incisura o escotadura que se llama yugular, que la vamos a ubicar en la región anterior del cuello en su parte inferior. Lateralmente tenemos la incisura o escotadura clavicular, que es el punto donde se une la clavícula con el esternón y me forma la articulación esternoclavicular, que es una articulación sinovial compuesta. Luego, lateralmente, vamos a tener las incisuras o escotaduras costales, que son los puntos donde los cartílagos costales se unen al esternón, formando unas articulaciones que se llaman las condrocostales. Entre el manubrio y el cuerpo, aquí, estas dos estructuras se unen y van a formar algo que se conoce con el nombre de ángulo de Lewis. Este ángulo es el punto de referencia para la ubicación de la segunda costilla. Este ángulo puede presentar un abultamiento, o sea, hacerse prominente, y a eso se le conoce con el nombre de creo que es así, pectum carenatus, o sea, o pecho de paloma. Y también se puede presentar al contrario, un pecho hundido, y se le llamaría pectum excavatum. ¿Han visto alguna persona así, que tenga el pecho salido y lo tenga hundido? Sí, profe, ¿por qué produce eso? Ah, no, eso es una alteración de la articulación como Genética. tal. Sí, pero no es Listo. mayor cosa. Y en la parte Y, inferior, dime. y digamos, eso, digamos, puede aumentar. De pronto el pectum excavatum, como es deprimido, ahorita vas a ver y bueno, de pronto hoy u otros días vas a ver que puede ejercer una presión posiblemente sobre el mediastino superior o los órganos que estén allí. Entonces puede pasar algo. Pero tendría que ser muy eh, marcada la excavación. Y en la parte inferior, entre el cuerpo y el proceso sifoideo, tengo otra articulación. Entonces, en la primera, donde está el ángulo, aquí se forma una sindesmosis, que se denomina manubrio esternal. Y en la segunda, en la parte inferior, tengo la sindesmosis sifoesternal, que son dos tipos de articulaciones. Perdón, corrijo, no es una sindesmosis, es una sincondrosis porque es una articulación cartilaginosa. Entonces en la parte tengo una sincondrosis, manubrio esternal y sifoesternal. Como son cartílagos, estas articulaciones con el paso del tiempo se deshidratan y se hacen rígidas. Y al volverse rígidos, entonces los movimientos ventilatorios se pueden ver afectados o se pueden ver alterados. Entonces, por ejemplo, cuando ustedes estén haciendo ya su práctica clínica y estén evaluando el sistema respiratorio de un adulto mayor, posiblemente los movimientos de la caja torácica o del tórax no sean muy amplios. Lo primero que deberías de pensar antes de una patología es una condición normal
de tipo fisiológico dada por la presencia de los cartílagos, que tienden a deshidratarse y a hacerse rígidos. ¿Listo? Hasta allí, ¿cómo vamos? Vamos bien. Bueno. Resulta que el esternón lateralmente sirve como punto de referencia para la unión con las costillas. Nosotros tenemos en total ¿cuántas costillas? 24. Tenemos 24 costillas. De esas 24 costillas vamos a dividirlas en dos. Vamos a hablar de 12 y 12. De las 12, las 7 primeras se consideran costillas verdaderas y las 5 restantes se consideran costillas falsas. De las 5 falsas, las 2 últimas se consideran flotantes. ¿Listo? ¿Por qué decimos que las 7 primeras son verdaderas? Porque ellas se articulan directamente al esternón. ¿Por qué decimos que las 5 restantes son falsas? Porque no se unen directamente al esternón. ¿Y por qué decimos que las últimas 2 son flotantes? Porque solamente están articuladas en la parte posterior con las vértebras torácicas 11 y 12 respectivamente. ¿Listo? Por eso es que se le llaman así. Las costillas van a tener unas características que son similares entre Profe, una todas. pregunta. Dime. Las personas que se quitan las costillas, las últimas, que para tener una cintura yo no sé cómo y no sé qué, ¿eso tiene alguna consecuencia negativa? Pues mira, las últimas costillas la, entre la 11 y la 12, allí el hígado, al lado derecho, pues va a estar presente. Si yo retiro la 11 y la 12, pues estoy dejando a este órgano sin protección. Entonces, pues si están allí es porque pues el cuerpo necesita, bueno, independiente de sus creencias religiosas, si nos hicieron así, nos crean así, es por algo, o sea, tiene una función, aunque algunos dicen que no la hay, pero si está allí es por algo. Ahora, algunos se las han retirado por un tema estético y otros se las han retirado supuestamente por necesidades de satisfacer cosas muy puntuales de su vida. Pero pues a mí la verdad, quitarse las 2 últimas costillas para que la cintura se le vea más pequeña, pues no me parece. Pero pues respeto al que lo haga. Pero sí debe tener algunas consecuencias, sí. Además porque, por ejemplo, en la última costilla, la 12ª costilla, ahí sale un nervio que se llama el nervio subcostal y él pasa por debajo de la última costilla. Entonces ese nervio pues obviamente va a quedar adherido a la piel, pero no va a tener como su soporte que sería la costilla. Bueno, habría que mirar, pero de que entre gustos no hay disgustos. ¿Listo? ¿Por qué te las pensás quitar? No, profe, sino que pues hay bastantes famosos modelos que lo han hecho, entonces pues siempre tuve como esa duda si traía como alguna consecuencia o si solamente se las quitaban o porque sobran y ya. No sobra, el cuerpo la necesita. Ahora, lo que pasa es que si muchachos, pues debemos de, o
hay que ser como muy selectivo, porque ahorita pues estamos en un medio donde la gente hace y deshace y muestra y dice cosas, pero es con el ánimo de llamar la atención, de tener más seguidores, etcétera, etcétera. Y bueno, pues hay que filtrar eso también, ¿no? Entonces, ustedes han visto, creo que en Cartago, que le dicen el chacalacas, que se quitó los cartílagos de las orejas, se quitó el cartílago nasal, creo que se iba a quitar, se iba a cercenar el pene, y pues no faltará el loco que también de pronto le interesa hacer lo mismo. Entonces, pues sí, hay que de pronto entender y mirarlo con pincita las cosas que pasan allí. Bueno, entonces las costillas, ya sabemos que son 24 en total. Sin embargo, ellas, independiente de si son del lado derecho o del lado izquierdo, van a tener unas características. Entonces, todas las costillas tienen una cabeza y en esa cabeza van a tener dos carillas o facetas articulares. Entonces, esta es la cabeza. Adicionalmente, va a haber un cuello, una saliente que se llama el tubérculo, un ángulo, o sea, que es el punto donde la costilla cambia de sentido. Va a presentar un cuerpo y en el borde inferior presenta un surco. Estas dos primeras costillas, esta es la número 1 y esta es la número 2, pero especialmente la número 1 tienen una disposición, o sea, una ubicación de esta forma. La primera costilla, su parte más ancha, está orientada hacia la parte superior. Entonces, la parte más ancha, a esta parte, la vamos a llamar cara superior. Y la parte más angosta, que sería esto, sería el borde externo y en la parte posterior el borde interno. De la tercera costilla hacia abajo, la parte más ancha se encuentra ubicada hacia la parte externa y la parte más angosta hacia la parte superior. Entonces, lo que en la primera costilla, que está orientada hacia la parte superior, sería la parte más ancha y que está hacia arriba, esto sería la cara superior. De la segunda costilla para abajo o de la tercera costilla para abajo, la parte superior, que es más angosta, corresponde al borde superior. La parte más ancha de ella, que sería esta, en la segunda costilla hacia abajo, va a corresponder a la cara externa. Y en la primera costilla, la parte más angosta corresponde al borde externo. ¿Entienden esa diferencia? Sí, profe. Bueno, entonces, aquí tenemos, esta sería la tercera costilla, esto sería la cara interna, esta sería la cara externa, esto el borde inferior y este el borde superior. Lo opuesto sería para la primera costilla, cara superior, borde interno y borde externo.
Muy bien. Las costillas se van a unir al esternón y van a formar unas articulaciones. Las costillas van a tener, vamos a dibujarla aquí. Esta sería la costilla. La parte de la costilla que se acerca o se une al esternón es el cartílago costal. Y la parte posterior a ella sería la parte ósea. Entonces, el cartílago costal se une al esternón y me forma las articulaciones esternocondrales o condroesternales. La parte ósea de la costilla se une a la parte cartilaginosa de ella y me forma la articulación costocondral o condro o condrocostal. O sea, puedes cambiar el orden de los términos. Y de la costilla número 7 hacia abajo se presentan las articulaciones intercondrales, que son aquellas articulaciones que se forman entre los cartílagos costales. Por eso la costilla 8, 9, 10, 11 y 12 se le llaman falsas porque no se unen directamente al esternón. Ahora, como esto es un cartílago, este cartílago en la medida que va descendiendo en número la costilla, se hace más ancho. Míralo. Se hace más largo. ¿Sí lo ves? Se hace mucho más largo. Como es cartílago, este cartílago tiende a inflamarse. Y a esa inflamación, que normalmente es por el estrés que se genera, a eso se le llama una osteocondritis y algunas personas relacionan esa osteocondritis con un dolor precordial o un dolor que se presenta a la altura del tórax y piensan que es un dolor tipo infarto, pero no es así, no tiene nada que ver con eso. Hasta allí, ¿cómo vamos, chicos? ¿Preguntas? Profe, entonces si uno se encuentra una persona que tiene esos síntomas, ¿cómo lo va a diferenciar si es ese dolor o ya es el dolor pues de infarto? No, tenés, o sea, vos para poder determinar si es un infarto, tienes que estar en una clínica, tenés que hacer una serie de exámenes, tendrías que tomar un electro, tenías que tomar una muestra de sangre para encontrar si hay eh, proteínas cardíacas o una proteína C reactiva tendrías que tomar para saber si pasa eso. Vos a simple vista no puedes decir eso es un infarto. Así a simple vista, no. Y ustedes deben de tener mucho cuidado a la hora de, por ejemplo, emitir un juicio de ese valor. O sea, usted puede decir presunto, presunto, o la persona tiene un dolor precordial. Ahora, vos sabés que los infartos por acción de un nervio que se llama el intercosto braquial, que lo vimos en plexo braquial, ese nervio es un nervio sensitivo que se origina en los espacios intercostales y se proyecta hacia la cara anterior del brazo, tanto derecho como izquierdo. Y cuando una persona tiene un infarto, normalmente manifiesta en la gran mayoría de veces un dolor irradiado hacia el lado izquierdo. Este dolor de que yo les hablo, que es una osteocondritis, es un dolor que las personas presentan cuando toman aire, cuando inhalan porque sienten un dolor opresivo, pero es un dolor que está más asociado al estrés. Y si vos le tocas los cartílagos costales, los van a sentir inflamados y la persona le va a doler. Entonces allí ya vos puedes descartar de alguna manera lo que puede pasar.
Ah, bueno. ¿Listo? Muy bien. Hacia la parte posterior, las costillas se unen con con las vértebras. ¿Con qué vértebras se articulan ellas? Con las vértebras torácicas. Con las vértebras torácicas. Bueno, entonces nosotros hablamos que las costillas, la cabeza de la costilla tiene dos carillas articulares. Esas dos carillas articulares se van a unir aquí, a estas facetas o carillas articulares, una en la parte inferior del cuerpo y otra en la parte superior del cuerpo de la vértebra que la sigue, o sea, la que está por debajo, la subsiguiente se llama. Y el tubérculo de la costilla se va a unir a la cara articular que está presente en el proceso transverso de una vértebra torácica. Entonces, la cabeza de la costilla se une con sus dos carillas articulares a los cuerpos vertebrales y forma la articulación que conocemos con el nombre de articulación de la cabeza de la costilla. Y el tubérculo costal se une a la cara articular presente en el proceso transverso de la vértebra torácica y forma la articulación costotransversaria o costotransversal. Estas dos articulaciones, la articulación de la cabeza de la costilla más la articulación costotransversaria, me forman las articulaciones costovertebrales. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál de las siguientes articulaciones conforman las articulaciones costovertebrales? Ustedes ¿qué me dirían? Condrocostal y articulación de la cabeza de la costilla, ¿forman las articulaciones costovertebrales? Ole, despierten, chicos. ¿Lo forman o no? Sí, ¿no? No. No, chicos, permítanme en un momentico, por favor. En relación con la pregunta que yo había hecho, era que si yo les hiciese una pregunta en su parcial teórico de la siguiente forma: ¿cuál de las siguientes articulaciones conforman las articulaciones costovertebrales? Entonces, opción 1, articulación condroesternal y articulación de la cabeza de la costilla. 2, articulación costovertebral y articulación costotransversaria. 3, articulación intercondral y articulación de la cabeza de la costilla. Y 4, articulación de la cabeza de la costilla y articulación costotransversaria. ¿Cuál de las 4 es la correcta? Opción 4. La opción 4. ¿Listo? Ahora sí te quedó clara la que me ha hecho la pregunta. Sí, Daniela, ¿ya te quedó claro? Tú que me has escrito que te hayas perdido. Sí, profe, ya. Bueno. Resulta que las costillas, entre ellas, hay unos espacios que se denominan espacios intercostales. Y esos espacios intercostales están ocupados por unos músculos que se denominan músculos intercostales. Entonces nosotros vamos a tener unos músculos que desde el esternón hacia el recorrido del cartílago costal, aquí Janet, unos músculos
que se llaman intercostales internos. ¿Listo? Que ellos van, su extensión va por todo, o sea, el espacio comprendido por el cartílago costal. Y tienen una orientación de medial a lateral. Hay otros músculos que van de lateral a medial, que su recorrido llega hasta el cartílago costal y se inicia en el ángulo de la costilla, que se llaman los músculos intercostales externos, que son estos aquí. ¿Listo? Estos músculos yo los voy a ver por la parte anterior. En la parte interna hay unos músculos que tienen la misma orientación que los músculos intercostales internos. Acá van a ir de medial a lateral, pero hacen todo este recorrido y se llaman los intercostales íntimos. Y hay otro músculo que se va a ubicar en la parte posterior del esternón, míralo acá, que se le llama el músculo transverso del tórax, pero sus fibras son oblicuas. Entonces ahí tenemos los músculos que tienen que ver con los espacios intercostales. Ahora, en la parte inferior existe el músculo que se llama el diafragma, que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Este músculo tiene dos superficies, una superficie torácica que está orientada hacia la abertura inferior del tórax y una superficie abdominal que está orientada hacia la cavidad abdominal. Este músculo va a presentar unas áreas blancas o anacaradas que se llaman los foliolos, y en su punto medio sus fibras van a converger y a esto le llamamos el centro tendinoso del diafragma, aquí. En su superficie torácica. En su superficie abdominal, o sea, orientado hacia la cavidad abdominal, vamos a tener los orígenes lumbares del diafragma. Míralo aquí. Tenemos la cruz derecha o el pilar derecho, pilar izquierdo, estos son los orígenes lumbares. El del lado derecho está un poco más abajo que el del izquierdo y en la parte superior hay un ligamento que lo vemos aquí que se llama ligamento arcuado medio, que delimita un espacio que se llama el hiato aórtico. Por aquí pasa la arteria aorta, que a esta altura se convierte en aorta abdominal, acompañada de una estructura que se llama el conducto torácico. Este ligamento se va a replicar sobre este músculo que se llama el psoas mayor, y el ligamento a esta altura se llama ligamento arcuado medial, y luego lateralmente se ubica sobre este músculo que es el cuadrado lumbar, y aquí se le llama ligamento arcuado lateral. Entonces, en la pared posterior del abdomen tenemos ligamento arcuado medial, ligamento arcuado lateral, y en total los ligamentos arcuados que tienen que ver con el diafragma son 5. Uno medio, 2 mediales y 2 laterales. El diafragma presenta entonces unos orígenes lumbares. Aquí los tenemos. Unos orígenes costales, están acá, y presenta un origen external. El diafragma tiene forma de sombrilla. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se contrae, él desciende. Y al descender, hace que el pulmón se alargue, aumentando su diámetro longitudinal para poder captar la mayor cantidad de aire. Por eso, chicos, es inexacto decir que existe
respiración abdominal. Lo que existe son movimientos ventilatorios abdominales o movimientos respiratorios abdominales, más no respiración abdominal, porque la respiración se da a nivel de los pulmones, entendiendo la respiración como el intercambio gaseoso entre el medio externo y el medio interno. ¿Preguntas allí, chicos? ¿Hasta allí preguntas? Bueno, No, profe. Bueno, listo. El diafragma es un músculo que está inervado por el nervio frénico. ¿El nervio frénico de dónde viene? del plexo cervical. Viene del plexo cervical, o sea, de raíces C3 y C4. Y de C5, que es del plexo braquial. Entonces el nervio frénico, lo vamos a ubicar, es este, anterior a este músculo que se llama el escaleno anterior. Desciende lateralmente a esta bolsa que se llama el pericardio. Aquí va a haber unos ramos que se llaman pericardiofrénicos y va a llegar a inervar el diafragma. ¿Qué sucede si el nervio frénico se llegase a cortar, se llegase a seccionar? El diafragma la persona presentaría, perdón, una disnea, una dificultad respiratoria, Respiratoria. porque no va, esa es la parte del diafragma que no está siendo inervada, pues no se va a poder contraer. Por ende, el pulmón no va a poder expandirse para recibir la cantidad de aire. Y el nervio frénico se puede irritar. Y al Profe, dime. y cuando se irrita, algo así, que usted nos había dicho que le da hipo, algo así, ¿no? La hipo. ¿Cuál es? Es eso, cuando es irritada da hipo. Resulta que a nivel de los espacios intercostales, ya habíamos hablado de los músculos intercostales. Estos músculos intercostales tienen que ver con la respiración. ¿A qué definimos como respiración? Entrada y oxígeno. Entre el medio externo y el interno. Es el intercambio gaseoso entre el medio externo y el medio interno. Entonces nosotros vamos a tener unos músculos que son agonistas. O sea, los agonistas son los músculos responsables de generar el movimiento. Entonces tenemos como músculo agonista, tenemos los intercostales externos, tenemos la parte intercondral del músculo intercostal interno y tenemos el diafragma. Esos son los músculos agonistas. Ahora, si nos vamos a los sinergistas, tenemos el esternocleidomastoideo
y los escalenos medio, anterior y posterior. Estos son músculos sinergistas, o sea que le ayudan a los primeros para ese movimiento. Sin embargo, se habla que los escalenos y el esternocleidomastoideo realmente son accesorios en los procesos de inspiración forzada. Y como músculos agonistas en la expiración, tenemos la parte intercostal del músculo intercostal interno y tenemos los músculos recto del abdomen que hacen parte de la pared anterior del abdomen, el oblicuo externo, el oblicuo interno y el transverso del abdomen. O sea, estos son los músculos que tienen que ver con la expiración o exhalación. Listo. En la pared anterior del tórax, tanto hombres como mujeres, pero más desarrollado en las mujeres, tenemos las glándulas mamarias o la mama, los senos, y bueno, hay muchas denominaciones. La glándula mamaria va a presentar una parte un poco más oscura que se llama la areola, que tiene mayor concentración de melanina, por eso es oscura. Presenta la papila mamaria, lo que conocemos coloquialmente como el pezón, donde están los poros lactíferos, que son aquellos por los cuales va a salir la leche cuando el bebé hace el reflejo, hace la succión. Y realmente interna, o sea, en la parte interna vamos a tener las glándulas como tales. Entonces, la glándula mamaria va a estar conformada por el conducto lactífero, el seno lactífero y el poro lactífero. Si la vemos en una vista lateral, la glándula mamaria va a estar ubicada entre la segunda y la sexta costilla. Va a tener gran cantidad de tejido graso y hay unos ligamentos suspensorios que la van a sostener. Obviamente, en la medida en que la glándula mamaria tenga mayor volumen, pues el músculo pectoral mayor, que es el músculo que está ubicado en la parte posterior, pues tiene que estar bien fortalecido para soportar el peso y evitar el descenso de la misma. La glándula mamaria va a estar rodeada o va a tener cerca de ella unos nodos linfáticos. Entonces aquí tenemos los nodos linfáticos paraesternales y acá tenemos los nodos linfáticos axilares. Estos nodos linfáticos nos indican que cuando hay una presencia de células cancerígenas, estos pueden migrar a través de los nodos linfáticos y pueden hacer metástasis a otras regiones del cuerpo. Por eso es muy importante, chicos y niñas especialmente, que se hagan el autoexamen de mama. ¿Ustedes se lo realizan? No. No, pero bueno, es bueno que lo hagan porque el cáncer de mama es una enfermedad que pues ha tenido una alta incidencia, es bien agresivo, lo hablo por experiencia, viví ese proceso hace unos meses y sé que es complejo en mujeres jóvenes y el examen se debe hacer de manera frecuente. ¿Y cómo se hace? Usted se acuesta boca arriba, lleva un brazo atrás de su cabeza y con la mano libre
comienza a hacer una espiral creciente desde la areola hacia la parte externa para poder percibir alguna masita, algo extraño a la altura de la glándula mamaria. Ese es el primer paso. Entonces apenas se detecta, se consulta con su médico, el médico evalúa, remite una prueba diagnóstica que es una mamografía. La mamografía pues va a permitir ubicar la lesión, luego se hace una biopsia, se toma una muestra, se va a patología y se determina si el tipo de tejido es maligno o no. Los hombres también debemos de hacernos el autoexamen de mama, porque nosotros también tenemos glándulas mamarias, lo que pasa es que no están desarrolladas. Y adicionalmente al examen de mama, los hombres debemos de hacernos el autoexamen de testículo, porque también corremos el riesgo de generar cáncer de testículo. Chicos, ¿ustedes lo hacen? ¿O no sabían que se debían de hacer el examen de testículo? No, profe. Bueno, Profe, eso se los hace la novia. bueno, si lo dices tú, no tengo elementos para no creerte. Listo, entonces ya vamos al tórax. El tórax ya como cavidad va a estar ocupado por unos órganos. Estos órganos son básicamente los pulmones, el corazón. Hay otros, pero esos serían, digamos, los más grandes. Y hay unas regiones que se llaman las regiones pleuropulmonares. Estas regiones, desde es la pleura que cubre respectivamente al pulmón. Entonces aquí tenemos, este es el pulmón. Una broma, mi hermana extraordinaria, le voy a hacer especialmente, estoy haciendo que una vieja haga la pieza, ella ya le da mucha rabia que le metan a la pieza a ella. Paula, porfa, tu micrófono. Aquí tenemos la región pleuropulmonar del lado derecho y aquí tenemos la región pleuropulmonar de el lado izquierdo. Estas dos regiones medialmente van a delimitar un espacio que se llama el mediastino y en ese espacio es donde está el corazón. O sea, el corazón está ubicado en el mediastino medio. Entonces, como es un corte transversal, aquí podemos identificar las estructuras de la parte posterior, el cuerpo vertebral, el esternón y lateralmente pues tenemos los pulmones y en medio el corazón. Si voy a una vista lateral, vamos a ubicar que el tórax va a tener en la parte superior esta abertura que corresponde al mediastino superior y el mediastino superior va a estar delimitado o va a estar comprendido entre la primera y la cuarta vértebra torácica. Si tengo un mediastino superior, pues voy a tener un mediastino inferior y este mediastino va a estar delimitado entre la cuarta y la 12ª costilla. Ahora, si analizo el tórax desde anterior a posterior, voy a tener un mediastino anterior, un mediastino posterior y un mediastino medio. Y en el mediastino medio es donde está el corazón. Entonces aquí vemos en un esquema ya más estructurado lo que corresponde al mediastino superior desde la abertura superior hasta la cuarta costilla,
y el espacio que comprende de la cuarta a la 12ª costilla. Y si voy de anterior a posterior, entonces ubico mediastino anterior, que es el espacio que está entre la cara esternocostal del corazón y la cara posterior del esternón. El mediastino posterior es el espacio que está ubicado anterior a los cuerpos vertebrales de vértebras torácicas, y el espacio que comprende entre los dos es el que le vamos a llamar el mediastino medio, que es este que está aquí. Listo, chicos. Bueno, entonces con esto terminamos nuestro tema de hoy.